revisar más, ¿no? Aquí pueden ver sus estadísticas de promedio, no llegan ni al 6, mediana 6 y el puntaje más alto tiene que ser 10. Por ahí 8 personas, 5 personas sacando 9, 14, 8 todavía pasa, ¿no? Ya saben que de 8 para abajo, inadmisible, ¿no? Evidentemente menos uno, que ahí hay uno de uno. Entonces, bueno, vamos a ir revisando las respuestas y planteándonos las correcciones necesarias, ¿no? Déjenme, les comparto esta parte. Dice, identifica el enunciado escrito correctamente. Aquí, si se dieron cuenta, se trataba de elegir el uso con respecto a la H, ¿no? Y con respecto a la H, pues justo la respuesta correcta tendría que ser el inciso B. Aquí ya viene señalado. No logré darle hilación a su no logra, perdón, darle hilación a su escrito, se siente frustrado. Ojo, cuando hablamos de hilación, la palabra hilación, que tiene que ver con el contexto de unión adecuada de ideas, con respecto a la cohesión específicamente, se escribe sin H de continuidad, efectivamente, Valdés. Entonces, la palabra hilación, que tiene que ver con continuidad, es sin H, ¿no? No tiene que ver con hilo, por eso no lleva H, ¿vale? Entonces, ahí atentos al contexto para que puedan identificar acá, les reitero, hilación, entonces, con respecto a continuidad, es sin H. Y luego hernia en el inciso C debería escribirse con H. Tiene una hernia por cargar objetos pesados. La palabra hurgando la llegamos a ver dentro de los ejercicios que estuvimos realizando cuando hablamos de los usos de la H, entonces yo esperaba que lo pudieran recordar. Creo que varios de ustedes lo hicieron, entonces justo B tendría que ser la respuesta para esta pregunta, ¿no? La segunda, que tiene que ver con puntuación, específicamente con el uso de los puntos suspensivos. Y este es un uso específico que se les ha complicado también, ¿no? Si escribimos mayúsculas o minúsculas después de puntos suspensivos, recuerden que hemos dicho que las dos son adecuadas. Dependerá del contexto, dependerá si estamos relacionando oraciones que pueden ser independientes o que claramente inicia una oración de manera posterior a los puntos suspensivos. Iniciamos con mayúscula. Y si lo que viene después de los puntos suspensivos de forma evidente completa a la idea anterior, como que todo uno funciona como un solo enunciado, son ideas o segmentos dependientes, entonces escribimos minúscula. La sugerencia que les he dado por ahí es que justo eliminen los puntos suspensivos y consideren si esos dos segmentos pueden formar parte de la misma oración o si son ideas diferentes, ¿no? En una, sí me pasé, regresé a ver y me dije a mí mismo, ¿cómo escogí esto? Todo por querer avanzar más rápido. Bueno, cuestiones de ir, cuestiones por mejorar, ¿no? Por ir trabajando, Chavarrieta. Entonces, la respuesta tendría que ser el inciso B también, ¿no? Lo sorprendí besándose, nos dice. Claramente ese besándose tiene todo que ver con lo anterior, ¿no? Es parte de la misma idea o de la misma oración y por lo tanto tendría que escribirse con minúscula, porque les reitero, es la misma oración. No pasa nada que después de los puntos suspensivos tenga en este caso la continuación del enunciado con exclamaciones. Si los quitáramos, seguiría siendo correcto, ¿no? Los sorprendí besándose, ¿no? Entonces es esa parte de besándose donde se vuelve lo exclamativo específicamente sin ningún problema. Y el inciso C, el problema es que si se enferma, es mejor no enviarlo por allá. Claramente ya son dos ideas diferentes, ¿no? Porque la primera oración nos estaba hablando en un principio de si se llegara a enfermar y la segunda oración nos habla específicamente de dónde van a mandar a X persona. Entonces, me parece muy evidente que son dos oraciones distintas, ¿no? Y que por lo tanto la segunda parte o los puntos suspensivos, la continuación, tendría que ser con mayúscula, así como sucede en el inciso B. Si él fuera tan valiente, no sé qué podría pasar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la segunda oración ya no está hablando de la valentía o de la ausencia de valentía de la persona de la que se esté mencionando, sino que estamos cambiando la oración, cambiando la idea cuando se habla de no sé qué podría pasar, ¿no? Con respecto, evidentemente sigue existiendo alguna relación mínima entre los segmentos, porque finalmente es un enunciado, ¿no? Y es lo que tiene que suceder de forma natural, pero B tendrá que ser la respuesta, ¿no? La tercera dice... Oración que presenta una correcta escritura. Otra vez volvemos al uso de la H en este caso. Les puse tres palabras con H en todas las opciones. Desabrida, hasta y os. ¿Vale? Bueno, a ustedes, quiero pensar que a ustedes no les aparece, cuando hacen el examen, no les aparece señalado lo que está mal, ¿verdad?
¿O sí? ¿Sí les aparecen las líneas? Ah, ok, perfecto. Bien, me imagino que como este es el editable, pues lo marca, ¿no? Entonces aquí ya tenemos con claridad que el inciso A es una respuesta incorrecta porque desabrido no se escribe con H intermedia, ¿no? Eh, por ahí hemos visto algunos aspectos específicos, por ejemplo, del uso de los prefijos des o ap o ad específicamente, pero no necesariamente en relación con la H, ¿no? Si yo escribo después de estos prefijos des, ad o ap, por ejemplo, una H, es porque ya la palabra desde la raíz lo tiene, ¿no? Y entonces deshabitado, como se deriva de habitado o de habitar, por eso deshabitado se escribiría con H. Pero la palabra desabrida específicamente no es como que ese prefijo des esté generando algún cambio específico, ¿no? Sino que desde el origen, desde la raíz de la palabra, se escribe sin la H de manera concreta y por eso no lo escribiríamos de esta forma, ¿no? Entonces ahí la cuestión. Y luego el inciso B, les puse hasta, pero estamos hablando de este palo en el que se ponen las banderas, ¿vale? Entonces, efectivamente, hasta en este contexto tendría que ser sin la H. Ya por descarte elegiríamos el inciso C. El campesino corta con la hoz los cultivos de trigo en el campo. La hoz es como una especie de machete, pero redondeado, ¿no? Justo para ese contexto específico. Entonces, C sería la respuesta para esta preguntita. La 4 que se trata de acentuación, recordando algunos aspectos que ya hemos mencionado con respecto al tema, la respuesta tendría que ser el inciso C. Léelo, ¿no? ¿Qué pasa con la palabra léelo? Es una palabra esdrújula, tiene tres sílabas, ¿no? Lo, donde la tónica es la antepenúltima y por eso tendríamos que tildar. Y luego en el inciso C, compré la 22ª edición del libro que tanto quería. Recuerden, ¿qué hemos dicho sobre las palabras compuestas? Que cuando se relacionan sin guión corto, como en este caso, la primera palabra o el primer componente, en este caso 20ª, nunca se va a tildar, nunca se va a acentuar, es la que pierde todas sus características de tonicidad y de acentuación. Y en todo caso, si la palabra se tiene que tildar o que acentuar, sería la segunda. Obviamente, 22ª no se va a tildar de todos modos, ¿no? Porque 22ª es una palabra grave terminada en vocal, ¿no? Y entonces esa es la cuestión por la que podríamos descartar esta posibilidad. Un décimo, pues es palabra esdrújula y por eso la estamos tildando, ¿no? Entonces, tal cuestión con respecto a esta preguntita. Siguiente, también sobre acentuación, pero acentuado incorrectamente el enunciado, ¿no? Entonces, esta es la primera que cambia el contexto. Ya no se trata de acentuación correcta, sino de acentuación incorrecta. El inciso A está bien, ¿no? Estoy seguro de que lograré, muy sencillo, es una palabra aguda terminada en vocal, por lo tanto tiene que tildarse. El inciso B, mi amigo ganó, otra vez aguda terminada en vocal, 20º palabra esdrújula, siempre se tildan. Entonces, la A y la B de forma muy evidente, muy sencilla, son formas correctas, ¿no? Están acentuadas correctamente. Donde de forma clara tendríamos el error es en el inciso C, que dice, este pastel está hecho con base de leche, ¿no? Ahí me equivoqué con la preposición, ¿no? Tendría que ser a base de leche. Pero bueno, en concreto, enfocándonos a la cuestión de la acentuación, el demostrativo este está funcionando como adjetivo, ¿no? Y al estar funcionando como adjetivo, recuerden que no se acentúa. Si dijera nada más, este está hecho a base de leche, entonces ahí sí se acentuaría porque estaría funcionando como pronombre. Es algo que vimos también apenas en los seminarios hace no mucho, ¿no? Entonces hay que recordar este aspecto de los demostrativos. Si viene el sustantivo después es adjetivo y no se acentúa, ¿vale? Y si se sustituye o se omite al sustantivo después, entonces sí se tilda, sí se acentúa, ¿vale? Entonces esa sería la cuestión a recordar. Justo, Valdés, efectivamente lo que escribes es lo correcto, ¿no? Con respecto a esta preguntita. Entonces, por eso esa es la respuesta correcta, porque es la que está mal, el inciso C. Vale. Siguiente, otra vez volvemos a puntuación. Tenemos, ¿qué observaron de similitud en todas las opciones de respuesta? Hay signos de interrogación y de exclamación primero, ¿no? ¿Qué otro aspecto? Vocativos, ¿no? Efectivamente, correcto, Basurto. Todas las opciones de respuesta, si lo analizan, por eso hay que hacer la cuestión del análisis, tienen un vocativo, ¿no? Facebook, ahora te exigimos uno de me molesta tu ortografía. ¿Será mucho pedir? Nos dice el inciso A. ¿Cuál es el vocativo en este inciso A?
pues ese Facebook, ¿no? Le estoy hablando a Facebook, digamos, ¿no? Y le estoy exigiendo exigiendo un botón de me molesta tu ortografía, ¿no? Así como el de me gusta y tal. Entonces, ya sabemos que el vocativo siempre se tiene que separar del resto de la oración, del resto del enunciado. Por lo tanto, después de Facebook debería haber una coma, ¿no? Esa sería la cuestión. B, que también está mal, porque está mal, porque tenemos pregunta, ¿no? Tenemos interrogación. Y lo que hemos dicho, cuando el vocativo se usa en un contexto de enunciado interrogativo o de enunciado exclamativo, dependerá de su posición para determinar si va dentro o va fuera. Va fuera cuando se encuentra el vocativo al principio de la oración. Por lo tanto, ese María, que está funcionando en el inciso C como vocativo, tiene que ir fuera, ¿no? Tendría que decir, por lo demás, coma, María, coma, luego la interrogación de apertura. ¿Qué aspecto tenía el hombre? ¿Pudiste verlo? Aquí sin problemas la secuencia de preguntas. Como tenemos punto y coma entre las dos preguntitas, pues la segunda pregunta tiene que iniciar justo con minúscula, ¿no? Lo único que está mal aquí es que el María tendría que ir fuera. Eso es todo. Obviamente después de María la coma y ya ahora sí iniciamos la pregunta. Por descarte elegiríamos el inciso B, que tenemos el vocativo aquí en medio. Está dentro de la pregunta, pero en medio. Y evidentemente si está en medio de la oración, pues tiene que quedar dentro del enunciado, dentro de la parte interrogativa. Aquí nada más hay que recordar que si el vocativo queda en posición intermedia de un enunciado, debe llevar coma antes y coma después, como lo tenemos acá, ¿no? ¿Cómo te atreviste, Francisco, a hacerlo? Te advertimos al respecto. Obviamente, la exclamación te advertimos al respecto está iniciando con exclamación, de apertura, perdón, con mayúscula, porque antes tenemos el punto de interrogación de cierre, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Entonces, ve la respuesta correcta para esta preguntita. Siguiente, otra vez puntuado, pero correctamente también. Uso de paréntesis, que de repente es otro uso que se les complica un poquito también. Vayamos primero al inciso C. Eh, ¿Qué hemos dicho con respecto al inciso C? Apenas les comenté, de hecho, esto también en los seminarios. Les dije que la coma se puede colocar después de los paréntesis de cierre, pero les dije también que antes de un paréntesis nunca, jamás vamos a colocar coma, porque en este sentido estaríamos usando dos signos de puntuación que señalan lo mismo, ¿no? Dos signos de puntuación diferentes que nos indican información efectivamente parentética. Entonces, se fue dando un portazo, creo que estaba muy enfadado. O dejo los paréntesis y quito la coma, o dejo la coma y quito los paréntesis, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades podrían ser correctas, pero los dos al mismo tiempo definitivamente está mal. Es la, perdón, es la cuestión de ser repetitivo, redundante en cuanto al uso de algunos signos de puntuación, ¿no? Y en el inciso A, esta coma nos está separando, después de los paréntesis, nos está separando al sujeto del predicado, ¿no? Las asambleas, coma, se celebran en el salón de actos, ¿no? Entonces esa coma hace tal cosa, separar al sujeto del predicado y en ese contexto tampoco podría poner coma después de paréntesis. Por lo tanto, ya por descarte, elegiríamos el inciso B como respuesta. Ernesto tiene una manía por el coleccionismo y entre paréntesis nos dice lo que colecciona. Colecciona de todo sellos, monedas, relojes, plumas y llaveros. Se cierra la información parentética y después de la información parentética tenemos puntos suspensivos, sin ningún problema, ¿no? Recuerden que pueden existir enunciados u oraciones que cierren con puntos suspensivos porque simplemente se quiere generar ese suspenso, porque simplemente se quiere generar esa pausa, esa duda. Y si escribo algo después, sabemos que lo escribiríamos con mayúscula, ¿no? Porque de pronto también se vuelve equivalente esos puntos suspensivos en este contexto a un punto final de la oración, ¿no? Entonces, sin problemas ahí, que en este caso específico, con los puntos suspensivos fuera, ¿no? Ojo, no se vayan a confundir por si de pronto hemos visto en algún contexto una oración similar, porque lo que yo hago en muchas ocasiones es las mismas oraciones que ya puedo tener, las modifico un poquito, ¿no? Las voy cambiando un poquito, les agrego, les quito y esto se los comento porque si de pronto son de las personas que nada más memorizan, como de, esta oración la habíamos visto, me suena y habíamos dicho que estaba bien o que estaba mal y por eso la elijo o no la elijo, ¿no? Eso hacen de pronto mucho en sus exámenes de práctica. Que claro, pues sí, se repiten en ocasiones en algunos exámenes las preguntas, las lecturas y tal. Pero la idea de esas repeticiones que puedan encontrar en sus exámenes de práctica tiene que ver con
eso, con la cuestión de cada vez que se analice, entenderlo un poco más, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, les reitero, no se dejen llevar con que les parece similar o les parece conocida la oración o algo, porque regularmente lo que hago es cambiarles cosas, ¿no? Agregar signos, quitar signos, este tipo de cosas. Y esta es una de ellas. Entonces, ve la respuesta correcta para este ejemplo. Enunciado puntuado ahora incorrectamente, ¿no? Nos están pidiendo cuál es la oración que está puntuada incorrectamente. ¿Qué pasa con A y C? Que en este caso ambos están puntuados de forma correcta. ¿Qué tienen en común estas dos opciones de respuesta? Que son oraciones con un sujeto inconcluso, ¿no? Los dos tienen un sujeto inconcluso. Los bailes autóctonos, las peregrinaciones, la comida tradicional, puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos son equivalentes a un etcétera y nos están indicando que la oración o que la idea no se ha concluido. Lo mismo en el inciso C. Políticos, transportistas, gremios de trabajadores, líderes sindicales, etcétera, salieron a protestar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho en esos casos? Que si yo tengo un etcétera en posición intermedia o en este caso puntos suspensivos que pueden tener un valor equivalente, como en estos contextos, siempre vamos a colocar coma después, ¿no? Y entonces, por esa razón, las dos opciones son opciones correctas de respuesta, ¿no? Para este caso tenemos que separar ahí sí al sujeto del predicado tanto en el inciso A como en el inciso C, ¿vale? Lo que no puede ser correcto definitivamente, y es lo que estamos eligiendo aquí como respuesta, es el inciso B, porque estamos completamente separando el sujeto del predicado, que sería lo más básico. Es efectivamente esta coma que conocemos como coma criminal, ¿no? La canción Flowers de Miley Cyrus, sujeto, predicado. Es un homenaje, perdón, al amor propio. Entonces esa coma está de más, ¿no? Entonces por eso está mal la oración y por eso esa es la respuesta correcta. Y las dos últimas, que ya tienen que ver nuevamente con ortografía. En la penúltima les puse simplemente una serie de palabritas que tenían que pensar cómo se completaban en cuanto a la escritura. En este caso elegí las grafías G y J, pensando en que evidentemente ustedes ya revisaron las reglas y las recuerdan y las reconocen, ¿no? Jeroglífico, sabotaje, no sabotage, ¿no? Porque si lo escriben con G, es como en inglés o como en francés, ¿no? Y entonces ahí ya cambia completamente la escritura. Crujido de crujiente, ¿se acuerdan que estábamos revisando esa regla que decíamos que los verbos terminados en ger, gir se escriben regularmente con G, excepto crujir y tejer? Y sus derivadas, ¿no? Entonces, crujido se deriva de crujir, ¿no? Y por lo tanto, también se va a escribir con J en este sentido. Y coraje. Las palabras terminadas en age, por ejemplo, también tienden a escribirse con J, como en este caso coraje, ¿vale? Entonces, todas estas se van a escribir con la misma grafía y por eso la respuesta es el inciso A para este caso, ¿vale? Y la última, podemos observar usos de la S, de la C, de la X y de la XC, ¿no? Es decir, estas que ya les mencioné y sus posibles combinaciones con otras grafías de ese mismo grupo. ¿Qué pasa con el inciso A? Uno de los ascensores se descompuso por falta de mantenimiento. Recuerden, ¿ascensor de qué palabra se deriva? ¿De qué verbo? De ascender, ¿no? Ascender. Y ascender lo escribimos con SC y todas, no, ascensor no se deriva de ascenso, porque en el contexto estamos pensando en esta caja metálica que sube y baja en los edificios, ¿no? En eso estamos pensando en este contexto específico. Entonces se deriva de ascender. Y hay un montón de palabras que se derivan de este verbo, ¿no? Como justo ascensor, estamos pensando en ascendiente, estamos pensando en ascensión y otras derivadas como descender, descenso. Todas estas finalmente forman parte de este mismo grupo y por eso conservan esta combinación consonántica de SC. Por eso está mal ese inciso A, ¿vale? Luego, eh, el inciso B la vimos dentro de algunos ejercicios que estuvimos realizando cuando hablamos de este aspecto de los usos de la X y de la S. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algunas palabras que en similitud inician con es o ex o con extra o extra? ¿Se acuerdan que estuvimos mencionando y hasta les enseñé en el libro la página donde podían encontrar la regla concreta y más ejercicios para que siguieran practicando? Y entonces esa es una de esas palabritas que se suele confundir.
A veces hacen esta relación en la que siempre que iniciemos con cuestiones que una de las excepciones era espléndido, justo, ¿no? Efectivamente, una de las excepciones es espléndido y todas sus palabras derivadas, ¿no? Entonces, normalmente se tienden a escribir, perdón, con ex los grupos consonánticos pla, ple, ¿no? Como en este caso, pla, ¿vale? Y esta sí sigue la regla. Como tengo el grupo consonántico, vocálico consonántico pla, o si fuera ple, el antecedente tendría que ser con X, ex, y por eso diríamos explanada. Mencionamos algunas excepciones, como ya mencionó uno de sus compañeros, como espléndido, que tiene que ver con esplendoroso, con esplendor, etcétera. Eso sí se escribirían con S. Entonces, es con X la palabra explanada. Ya por descarte elegiríamos el inciso C. Ha sido excesiva esta combinación consonántica de X, C, la cantidad de comida que Fausto ingirió el día de ayer, ¿no? Entonces, sé la respuesta para esta última preguntita, ¿vale? Bien, ¿quedó alguna duda, algo que de pronto no se entienda del todo sobre las respuestas ya señaladas? No, Ortiz, vamos a las 7. 10, 9, 8, 7. Sí, definitivamente, si tú o si yo hubiera escrito la oración con los puntos suspensivos dentro, sería incorrecto, ¿no? ¿Por qué sería incorrecto escribir la oración con puntos suspensivos dentro, luego paréntesis y luego el punto afuera? Porque ya estoy usando la conjunción, ¿no? En el listado estoy diciendo relojes, plumas y llaveros. Esa conjunción y recuerden que es lo más básico para indicar que el listado sí se concluyó y por lo tanto ya no tendría por qué utilizar los puntos suspensivos, ¿no? Entonces sería incorrecto si lo hubiéramos escrito con los puntos suspensivos dentro. En todo caso, si lo escribiéramos con los puntos suspensivos dentro, eliminamos la conjunción para indicar que ahí sí el estado no se concluyó, ¿no? Y si hacemos eso, puntos suspensivos dentro, paréntesis y luego el punto, ¿no? El punto final. Esa sería la otra cuestión. Vale, sí, de nada. En esa, porque la A está mal? Porque recuerda, dijimos que esta coma que está después de los paréntesis de cierre se llama coma parentética, perdón, coma criminal, perdón. Y entonces, recuerda que la coma criminal es la que separa al sujeto del predicado, que es algo que no podemos hacer. Las asambleas, sujeto, predicado, se celebran en la sala tal, ¿no? Y entonces esa coma después de los paréntesis está de más porque me está separando el sujeto del predicado. Entonces, en todo caso, para que estuviera bien, quitaríamos la coma y nada más dejamos los paréntesis, ¿no? O en su defecto, quitamos los paréntesis y todo ese segmento de información, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso, lo podríamos poner entre comas parentéticas específicamente. Entonces, lo que está de más aquí es la coma criminal, que está separando sujeto de predicado, ¿vale? Por eso va el análisis de la oración. Yo sé que se los repito mucho, pero se los voy a seguir repitiendo porque se les olvida, porque no lo hacen, porque piensan que no es necesario, pero sí lo es. Sí es necesario que analicen la oración en el sentido de identificar sujeto y predicado, sobre todo en preguntas que tienen que ver sobre concordancia. Primero, ¿no? Identificar cuál es mi sujeto, cuál es mi predicado. Lo primerito que tendría que hacer en muchos de los casos, sobre todo de concordancia verbal, ¿no? Y también en puntuación tengo que identificar sujeto y predicado de las oraciones, sobre todo cuando se trata del uso de las comas, ¿no? Porque sabemos que en algunos contextos sí se puede separar al sujeto del predicado por la coma, pero en la mayoría de los contextos no se puede. Y eso es a lo que se apega un poquito Ceneval, ¿no? Como que va buscando el error en ese tipo de pregunta, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión, les reitero, analicen sus oraciones para que no se confundan en cuanto a el uso de ciertos signos de puntuación o en cuanto a la concordancia verbal. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra cuestión, alguna otra duda? Por aquí alguien me pregunta si hoy nos toca seminario. Bueno, yo creo que claramente no te conectaste ni lunes ni martes, ¿no? Que fueron los días a los seminarios, quiero decir, que fueron los días que nos tocó en esta semana. Recuerden que por máximo una materia a la semana de seminarios le puede tocar 2 veces. Y si ya tuvimos lunes y martes, pues no hay manera de que nos vuelva a tocar.
Entonces ya fue el seminario de español de esta semana, fue lunes y martes. Hoy toca mate, ok, entonces hoy les toca matemáticas. El domingo, perdón, nos toca evidentemente seminario, la última sesión de domingo, y esa es la última, a las 2:15. Profe, una preguntota, por ejemplo, en la 2 en el inciso C, a ver, déjeme regreso. Ajá. Si después de enferma se iniciara es mejor con mayúscula el es, pienso que podría estar bien, que pues sí sería otro contexto. O sea, dices que el inciso C se debería iniciar con mayúscula o preguntas que si no se podría entender que es que es el mismo contexto. No alcanzo a entender del todo la pregunta. O sea, idealmente por eso está mal, ¿no? O sea, el inciso C, la razón por la que mencionamos que es incorrecta es porque justo los podemos entender como dos contextos diferentes, ¿no? El problema es que si se enferma, primero estoy hablando de si se enferma tal persona, pero me parece a mí claro que esa idea no se ha terminado porque idealmente si yo inicio una oración de esa forma y la termino, diría, el problema es que si se enferma, va a tener que faltar a la escuela mañana, ¿no? Por ejemplo. Y me parece que ese enunciado de forma muy clara no se concluyó, porque no estoy diciendo qué va a pasar si se enferma. Eso me implica que la primera oración no está concluida y que cuando yo digo es mejor no enviarlo por allá de manera concreta, significa que ya no tiene que ver necesariamente con qué pasaría si se enferma, sino que estoy planteando ahora una solución diferente para que no suceda lo que no terminé de decir con anterioridad. ¿Me explico? Y por eso entendemos que son dos contextos distintos o dos oraciones diferentes y que por lo tanto la segunda es mejor no enviarlo por allá, sí tendría que iniciar con mayúscula. Por eso está mal, ¿no? Por eso no la elegimos. Por eso la respuesta correcta tiene que ser la B. ¿Ok? Efectivamente, justo. Bien, Chavarreta. Creo que dudo de mí mismo y por eso respondo mal. Pues no dudes de ti mismo. Ahí tienes la solución al problema. Eso es básico, ¿no? Evidentemente, si no se sienten seguros, pues muy probablemente se van a estar equivocando de forma recurrente. Este domingo es el último. Sí, o sea, este domingo es el último seminario de domingos o la última clase de domingos, pero todavía tendremos seminario entre semana de lunes a miércoles de la siguiente semana, ¿no? Nos toca también el miércoles, pero de domingo sería el último. Tan buen consejero. Sí, o sea, es que esa es como de pronto la cuestión, chicos. De lo primero que tendrían que trabajar mentalmente, emocionalmente, es en su confianza, ¿no? En todo contexto, no nada más para un examen, ¿no? Pero en su confianza, en desarrollar confianza por lo que saben. Y yo creo que si dudan es porque realmente no lo saben tan bien, ¿no? Porque cuando tenemos la información, hablando en el contexto de los exámenes y de la escuela específicamente, cuando tenemos la información bien clara, cuando estudiamos, cuando hemos generado una dinámica en la que nos comprometemos con lo que sea que estemos haciendo, a mí me parece muy difícil que puedan dudar de ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vienen las dudas? Cuando estamos conscientes de que no lo sabemos realmente o de que no lo hemos entendido del todo. Y entonces creo que ese es un indicador. Si dudas o si dudan de ustedes mismos, es porque seguramente les falta entender algo, ¿no? Les falta entender de mejor manera la información o les falta estudiarla más y tenerla presente, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones. Y ya si de todos modos tienen toda la información necesaria, han estudiado mucho, pero aún así no se sienten seguros al momento de elegir una respuesta, pues les reitero, son cuestiones más bien emocionales, más bien psicológicas que tendrían que trabajar como para mejorar un poquito su confianza, ¿no? Yo siempre les comento eso de forma recurrente. Cuídense, cuídense mentalmente, a eso me refiero. Sobre todo porque van a estudiar o quieren estudiar una, sobre todo porque quieren estudiar una carrera que es muy demandante, ¿no? Y entonces creo que siendo médicos, en muchas ocasiones se comprometen tanto en cuidar a los demás que se descuidan a ustedes mismos, ¿no? Entonces es importante que tengan como esa constante.
revisión de sus emociones, de su salud mental. Bien importante, sobre todo como médicos, creo yo. ¿Qué más? En la 2, para que el inciso A fuera correcto, debería iniciar besándose con minúscula. Efectivamente, Ortiz, el inciso A, porque es la misma oración, ¿no? Si te das cuenta, diría, lo sorprendí besándose, ¿no? Lo sorprendí besándose. Y claramente es una sola oración, ¿vale? Es claramente una sola idea. Y por eso tendría que iniciar con minúscula. Si me gustan los seminarios, pues sí, o sea, ¿a qué te refieres con si me gustan? Creo que es una buena oportunidad los seminarios para concretar y condensar toda la información que necesitan y tratar de tenerla presente y tratar de aplicarla también, ¿no? O sea, creo que por eso son importantes. Eh, entonces, me parecen una muy buena opción. ¿Por qué contraproducentes? Finalmente, hasta eso, ustedes, chicos que son de los grupos en línea, tienen a los mismos profesores en seminarios y en las clases del día a día. Y no hay ningún cambio, pues, ¿no? O sea, me refiero a que no es como que les presenten palabras diferentes o información diferente, ¿no? Sino que pueden seguir como una mayor secuencia. O al menos esa es como la ventaja que yo veo con ustedes, por ejemplo, ¿no? Que con ustedes en los seminarios podemos seguir también una secuencia con respecto a la información que les presento en clases y es como si tuvieran más información, no más información, sino más ejercicios y más dinámicas, ¿no? Y como seguir reforzando. Lo que yo creo que a veces les resulta un poquito complicado a algunos en algunos contextos es la cuestión de en los intensivos. En los intensivos les sucede que pues normalmente les toca con un maestro con el que no les había tocado antes. Y ahí es donde ven como algunas diferencias y empiezan a confundirse un poquito. Entonces, pero no pasa nada, o sea, también creo que es bueno que tengan a lo mejor en los seminarios o en los intensivos, por ejemplo, profesores, profesoras distintas, porque sirve tener como perspectivas diferentes para los distintos temas, ¿no? La información es la misma, entonces no va a cambiar, como les he dicho las palabras que utilizamos a lo mejor para expresarla, para compartirla, para transmitirla, pueden ser diferentes, las estrategias también, y a lo mejor se acomodan con una estrategia más que con otra, perdón, o a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo acomodarse a una estrategia diferente a la que han venido trabajando, y eso es lo curioso de los intensivos, justo, ¿no? Eso es lo que les va a suceder a algunos de ustedes. Algunos se van a sentir extraños con una estrategia diferente y van a sentir que se confunden y tal, y otros van a sentir que están viendo una perspectiva nueva, una perspectiva diferente, que a lo mejor entienden un poquito más, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque finalmente el objetivo del curso de todos los profesores es que pues ustedes tengan un buen resultado, que aprueben su examen, independientemente de quién les da la clase o quién les da la asesoría o el seminario y tal, sino que puedan reunir la información necesaria. Y si tienen que pasar por todos los profesores en asesorías, por ejemplo, pues adelante, ¿no? Lo importante es que se entienda, ¿vale? Ah, bueno, entonces, eso más bien